Obi subió un video de una cena donde se puede ver a Jin, Jungkook y Jimin juntos, además de algunas personas del equipo de producción. Lo curioso es que, claramente, Jungkook y Jimin siempre pasan tiempo juntos, pero casi nunca nos enteramos de eso a menos que alguien más que esté con ellos publique algo. Ellos no suelen compartir esas salidas por su cuenta, y da la impresión de que simplemente prefieren disfrutar el momento sin preocuparse por mostrarlo. Nuestro Jikook siempre se enfoca en vivir esos ratos juntos, sin necesidad de subir fotos o videos. Así que, si queremos ver contenido de ellos dos juntos, prácticamente tenemos que esperar a que alguien más lo publique, porque si depende de ellos, probablemente nunca lo veríamos. Ahora hablemos de uno de los momentos más comentados de Jikook durante el último concierto en Tampa. Todo ocurrió cuando Jimin estaba dando sus palabras finales para los fans. En medio de su despedida, dijo "te amo", dirigiéndose al público de una forma muy sincera. Lo interesante viene justo después. Se puede ver a Jungkook mirándolo con atención, y si te fijas bien en sus labios, parece que repite la misma frase diciendo "te amo" en inglés. Lo curioso de este momento es el contraste. Mientras Jimin expresó esas palabras mirando a los fans, Jungkook lo hizo mirándolo directamente a él. Ese pequeño detalle fue lo que hizo que muchos fans lo consideran un momento especial y digno de analizar. Tenemos el segundo capítulo de Run BTS, y como siempre, los momentos Jikook no podían faltar, pero esta vez se sienten aún más especiales por todo lo que implican. Hay una parte en particular donde los chicos comienzan a hablar sobre su vida en el ejército, y es ahí donde Jungkook y Jimin, de una manera muy natural y sincera, dejan ver lo importante que fue para ellos haber tomado la decisión de ingresar juntos. No lo dicen de forma exagerada ni dramática, pero en sus palabras y en su forma de expresarse se siente que fue algo muy significativo. Dan a entender que estar juntos en ese proceso no solo fue una elección, sino algo que realmente necesitaban en ese momento. El hecho de poder acompañarse, apoyarse y compartir una experiencia tan distinta a todo lo que habían vivido antes, claramente hizo una gran diferencia para ambos. Hay una sensación de calma y de gratitud cuando hablan de eso, como si miraran atrás y supieran que tomaron la decisión correcta. Y es inevitable que ese momento también haga contraste con todo lo que se dijo durante ese tiempo. Porque mientras ellos estaban viviendo esa etapa, por fuera se crearon un montón de narrativas que no tenían nada que ver con la realidad. Durante esos 2 años, e incluso después de que salieran, hubo personas que insistían en que Jungkook había sido obligado, que estaba triste, que había caído en depresión o que no soportaba a Jimin. Se dijeron muchas cosas sin fundamento, construyendo una historia completamente alejada de lo que realmente pasaba. Lo que vemos ahora, en cambio, es algo mucho más simple y real. 2 personas que tomaron una decisión juntos porque así lo querían, sin dejarse influenciar por el ruido externo. Y eso es lo que termina teniendo más peso, porque no hace falta que lo expliquen demasiado ni que entren en detalles. Basta con ver cómo lo cuentan, cómo se miran y cómo recuerdan ese momento para entender que fue importante para ellos. Al final, este tipo de escenas refuerzan esa idea de que siempre han priorizado lo que sienten y lo que quieren, más allá de cualquier opinión externa.
Y eso es lo que hace que estos momentos sean tan significativos para quienes los siguen, porque muestran una conexión que se siente genuina, tranquila y constante, sin necesidad de ser expuesta todo el tiempo. En este fragmento se puede ver claramente la dinámica tan natural y caótica que tienen entre ellos cuando empiezan a proponer ideas para lo que sería Run BTS 2.0. Todo comienza con Jungkook sugiriendo una dinámica bastante curiosa, que cada miembro elija a otro y le proponga una idea que le vendría bien, algo parecido a lo que ya habían hecho antes con Taehyung. Pero lo más divertido es la regla que él mismo añade. La persona que recibe la idea no puede decir absolutamente nada, solo escuchar. Esto ya marca el tono del momento, porque básicamente les da libertad total para decir cualquier cosa sin que el otro pueda defenderse. Namjoon propone la idea de hacer un podcast, algo que suena bastante lógico considerando su forma de pensar y expresarse. Pero rápidamente la conversación se vuelve más caótica cuando Taehyung cuestiona si esto aplica incluso si el miembro no quiere hacerlo, y Jungkook insiste en que sí, que no hay escapatoria. A partir de ahí, empiezan a lanzarse ideas entre ellos sin filtro. Jin, por ejemplo, dice que Jimin debería escalar el Himalaya, lo cual claramente no es algo sencillo ni realista, pero justamente ahí está el chiste. Jungkook, fiel a su propia regla, le recuerda a Jimin que no puede decir nada al respecto, lo que hace todo más gracioso. Luego Taehyung sugiere que Yoongi debería hacer pole dance, y lo más inesperado es que Yoongi responde que eso le vendría perfecto, pero inmediatamente Taehyung le corta recordándole que no puede comentar. Todo esto genera risas entre ellos, especialmente en Namjoon, porque la situación es completamente absurda. Aún así, siguen alimentando la broma diciendo que suena saludable, que activa el cuerpo, y todos entran en ese juego de exagerar ideas sin sentido. Después, la conversación cambia a un tema mucho más sentimental, la ropa y los recuerdos. Jimin menciona que Hobi todavía conserva ropa de cuando vivían juntos en el dormitorio, y Hoseok responde que cada prenda guarda un recuerdo especial de cuando la usó. Esto da paso a que Jin cuente que él tiró casi toda su ropa excepto algunas marcas específicas, pero que no pudo deshacerse de la ropa que le regalaron los demás miembros. Namjoon se identifica con eso y dice que él tampoco puede tirar ese tipo de cosas. Se nota que, más allá de lo material, le dan mucho valor emocional a esos objetos. Jimin le dice a Taehyung que aún conserva la ropa que le regaló en su cumpleaños, y Namjoon también menciona que guarda una chaqueta de cuero que Taehyung le dio. Todo esto refuerza esa idea de que entre ellos los regalos no son simples cosas, sino recuerdos importantes. Pero como siempre, no falta el giro gracioso. Jimin cuenta que el primer regalo que le dio a Hobi fueron unas botas Chelsea, y Hoseok responde sin dudar que las tiró, rompiendo completamente el momento sentimental. Más adelante, durante una charla relacionada con el equipo de voleibol, vuelve a aparecer el tema de los castigos, específicamente el de arrodillarse con las manos levantadas. Jungkook, emocionado, insiste en hacerlo, mientras Jin pregunta cuánto tiempo duraría. Taehyung propone 45 minutos, pero luego critica la idea de hacerlo solo 10 minutos, diciendo que eso sería demasiado fácil, como para niños pequeños. Sin embargo, cuando se menciona que también tendrían que dibujar, Taehyung cambia completamente de actitud y dice que mejor lo haría solo en casa. Esto provoca que los demás lo molesten, diciéndole que lo haga en directo o que encienda un live, mientras él intenta justificarse diciendo que incluso cuando parece que no hace nada, en realidad está ocupado.
Luego pasan a otra dinámica, un juego para adivinar la hora, donde el que gane decide quién lava los platos primero. Ho-seok pensaba que lavarían los platos juntos, pero Jimin intenta convencerlo apelando a la nostalgia, recordándole cómo lo hacían antes. Incluso pregunta si vale la pena verlo, como tratando de hacerlo más significativo. Yoongi añade que él y Jimin solían lavar los platos juntos todas las mañanas cuando estaban en Estados Unidos, lo que nuevamente mezcla humor con recuerdos reales. Después viene una escena de Jungkook cocinando, que es otro momento muy característico. Está probando la comida y claramente frustrado porque siente que no tiene sabor. Insiste en que le falta sal, mientras Jin le dice que con el tiempo de cocción el sabor mejorará. Jungkook no está de acuerdo y sigue insistiendo en que no sabe a nada. Al final deciden añadir más sal, pero luego Jungkook tiene una especie de revelación y se da cuenta de que faltaba ajo. Jin confirma que se olvidó y Jung, con esa mezcla de frustración y resignación, entiende que ese era el problema desde el principio. Aún así, Jin intenta restarle importancia diciendo que no pasa nada, y continúan cocinando. Por último, hay un momento más tranquilo donde Yoongi se pregunta qué están haciendo otros grupos en esta etapa de sus carreras en cuanto a contenido. Menciona que 2PM, por ejemplo, a veces se reúne para crear cosas juntos. Namjoon se muestra curioso, pero Yoongi simplemente comenta eso y luego se queda en silencio, como reflexionando. Es un cierre interesante porque en medio de todo el caos, deja ver también que están pensando en su futuro y en cómo seguir conectando con su contenido. Es un episodio de Run BTS 2.0 que se siente mucho más relajado y natural que los de antes. Empiezan recordando cuánto tiempo ha pasado desde los primeros Run BTS y cómo el formato ha cambiado después de tantos años, dando a entender que ahora es más libre, menos estructurado y más centrado en simplemente convivir. Después de un juego, pasan a cocinar, que termina siendo uno de los momentos principales del capítulo. Como siempre, todo se vuelve un poco caótico. Algunos se encargan de los ingredientes, otros ayudan a medias y otros están jugando o molestando. Mientras preparan comida como almejas vieiras con queso y carne, discuten sobre sabores, si falta sal, si está muy picante, y cometen errores como olvidar ingredientes, lo que genera situaciones divertidas. Al mismo tiempo, algunos se ponen a jugar Youth e incluso hacen apuestas graciosas, manteniendo ese ambiente de juego constante. Pero entre todo ese caos, también aparecen momentos más tranquilos donde hablan de cosas importantes. Mencionan el tiempo que estuvieron separados por el servicio militar, cómo algunos decidieron enlistarse en fechas similares para reunirse antes y lo que significó esa etapa para ellos. También reflexionan sobre sus actividades en solitario, admitiendo que aprendieron mucho, pero que al mismo tiempo fue difícil estar solos. Al final coinciden en algo muy claro, que estar juntos como grupo es lo que más disfrutan y donde se sienten más cómodos. Luego vuelven a las bromas con una dinámica donde se proponen ideas absurdas entre ellos, sin poder defenderse, lo que genera momentos muy graciosos. También recuerdan anécdotas del pasado, especialmente de cuando vivían juntos, mostrando lo mucho que han compartido. Hacia el final intentan planear el día siguiente, pero todo se convierte otra vez en bromas y caos. Terminan el día limpiando, preparándose para dormir y molestándose entre ellos como siempre. En general, el episodio mezcla humor, recuerdos y conversaciones sinceras, mostrando más que nada su relación y lo bien que funcionan simplemente estando juntos.